buenos días, les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Tribuna Podcast, hoy domingo 7 de abril, a un espacio donde la soberanía, la democracia, la ciencia, la cultura, la situación internacional y por supuesto las luchas de las gentes laboriosas de nuestro país y del mundo tienen un lugar privilegiado. Los titulares del día de hoy para tratar en este episodio de Tribuna Podcast son los siguientes. El tema central que vamos a abordar es la crisis de la salud en Colombia. Vamos a mirar qué está pasando con el hundimiento de la reforma a la salud, qué ha sucedido y qué análisis tenemos frente a las intervenciones que ha habido a diferentes EPS en el país y por supuesto un análisis detallado del nuevo modelo de salud del magisterio que acaba de aprobar el Consejo Directivo del FOMAC y nuestro punto de vista desde Tribuna Podcast al respecto. También tendremos hoy la inauguración de nuestra sección con el contexto internacional y por supuesto esta sección la vamos a inaugurar con el tema que hoy está a la orden del día y es el conflicto que desde el pasado 7 de octubre se ha agudizado contra el pueblo palestino, específicamente en Gaza. Tenemos a Enrique Daza, un invitado experto en la situación internacional. Por supuesto, el espacio jurídico del hecho al derecho con la doctora Paula, en el que tendremos el dato jurídico de la semana. Nuevamente, un espacio que ha gustado mucho y que ha tenido muy buena recepción, la ciencia en breve con nuestro experto en ciencia Guillermo Guevara, el profesor Guillermo Guevara. Tendremos un tema que está absolutamente en auge y es la crisis del café en Colombia. ¿Qué está sucediendo? Se anuncian protestas. Esta semana hubo una reunión para analizar estos temas. Tendremos a Óscar Gutiérrez de Dignidad Agropecuaria y vocero nacional de Dignidad Cafetera. Tendremos también todo lo relacionado con las luchas de la semana y por supuesto estaremos con el dato histórico en la historia del trabajo. Así que bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Tribuna Podcast. Antes de iniciar les recordamos que nos pueden ver y escuchar cada domingo desde las 9:30 de la mañana. Nos pueden encontrar por todas las redes sociales y en Spotify como Tribuna Podcast. También nos pueden escribir al WhatsApp 305-823-2315. Estamos atentos a responder todas sus inquietudes. Bueno, y aquí en la mesa de trabajo, ya que vamos a empezar a esta hora del domingo con Diógenes, Paula y Pamela que me acompañan en la mesa, pues vamos a empezar con el tema de la semana, Diógenes, que no podía ser otro que la crisis de la salud, lo que está sucediendo y que esta semana pues fue bastante prolífica en hechos noticiosos. Podríamos llamarla la crisis de la semana o la semana que ha sido sacudida en todo el país con dos asuntos claves, uno muy gremial, que es una decisión en el Fondo de Prestaciones, en el que la ejecutiva Vicky nos irá a contar con muchos detalles, y es que se aprobó un nuevo modelo de salud para los machos colombianos y esto pues ha generado dentro del magisterio mil inquietudes. Pero además el tema gordo dentro de toda esta situación sanitaria para todos ustedes ha sido que el gobierno intervino dos EPS. Dos EPS que me gustaría, no sé si Pamela o Paula recuerdan la cifra de afiliados que están manejando, porque es supremamente grande. Dicen que lo de Sanitas es algo así cercano como a los 6 millones de usuarios que los atienden por esa EPS. Y la nueva EPS tiene una particularidad, ¿no?
o varias, muy curiosas. Uno, estaba dirigida por un recuadro del presidente Petro. Aldo Cadena, nada Aldo más ni Cadena nada es un viejo menos. conocido nuestro de muchísimo tiempo, pero además es la EPS en donde el Estado tiene la mayoría de las acciones, ¿sí? Tiene más de la mitad de las acciones, o sea, se autointervino. De acuerdo. Bueno, entonces, esos son datos muy curiosos y son cosas muy curiosas que Toña, vamos a tener invitados de lujo, ¿no? Sí, y pues de entrada hay que ser muy claros, nosotros desde Tribuna Podcast en ningún momento estamos defendiendo a las EPS, pero tampoco consideramos que lo que está haciendo el gobierno de Gustavo Petro vaya en la vía de superar pues toda la crisis de la salud que se ha agudizado con el régimen de ley 100. Se nos está pasando un detalle. Se hundió la reforma de la La reforma de la salud, claro. Se hundió. Bueno, el archivo es un nombre técnico dentro de los reglamentos del Congreso y de eso también vamos a hablar. Bueno, entonces sin más preámbulos, para que nos haga un análisis muy concreto, pero muy detallado también de en qué consistió esta reforma que planteó el gobierno de Gustavo Petro, cómo fue el hundimiento de esta reforma esta semana que está culminando en el Congreso de la República y pues cómo es este tema de las intervenciones que se están haciendo a las EPS por parte del gobierno. Para eso hemos invitado a nada más ni nada menos que al doctor Bernardo Useche. Hay que recordar que Bernardo Useche tiene un doctorado en todo el tema de seguridad social y de salud pública y por eso, pues, además de todas las luchas y toda la trayectoria académica y política que tiene al respecto, nos sentimos muy orgullosos de tenerlo en nuestro podcast. Así que, Bernardo, bienvenido y cuéntenos qué sucedió esta semana y eso para dónde va. Muy buenos días, feliz domingo, gracias por la invitación. Sí, yo creo que es una culminación de una controversia que ha durado más de 2 años en torno a la reforma de la salud. Y creo que Petro se equivocó al plantear un proyecto de ley con una reforma para un país como si fuera un país socialista o un país capitalista avanzado con un sistema de estado de bienestar como lo fuera Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial. Petro planteó una reforma desconociendo la realidad de que aquí hay un sistema de salud, el que viene desde la Ley 100 del 93, que corresponde a la introducción de las políticas de libre mercado en la salud. Y aunque él habla mucho del negocio de la salud y que lo quiere combatir, lo cierto es que se ha desenfocado de tal manera que nos ha llevado a este punto en el que estamos, en que las EPS y los sectores políticos y económicos que las respaldan respondieron hundiendo la reforma en la Comisión Séptima del Senado y ahora Petro comete otra torpeza que es, como él mismo lo dijo, entonces imponer la reforma a golpe y maltratar a todo el mundo e incluso acelerar unas intervenciones a estas 2 EPS que habrían podido solucionarse de otra manera. Desde el campo sindical en que yo me he movido, siempre hemos tenido una posición de que las intervenciones no conducen a nada. Inclusive hemos visto intervenciones de EPS, intervenciones de cajas de compensación familiar y muchas otras cosas. ¿Tiene algún sentido que el gobierno haya tomado la decisión de hacer esas intervenciones? Sí, intervenciones de EPS por la supersalud ha habido desde hace muchos años. Yo recuerdo que en el 2014
habían 28 millones de colombianos en EPS que no cumplían los requisitos de habilitación financiera, o sea, los requisitos de patrimonio y de solvencia. O sea, esas razones se pueden esgrimir en cualquier momento para intervenir una EPS. ¿Cuál es el problema? Que la historia demuestra que esas intervenciones terminan afectando negativamente a los hospitales, a los usuarios y a las mismas EPS que terminan liquidadas. A los hospitales en primer lugar, porque una vez que están intervenidas las EPS, las deudas que tienen las EPS con los hospitales empiezan a prescribir. Si la EPS se liquida, no se le pagan a los hospitales, pero mientras está intervenida la EPS, los hospitales saben que no les van a pagar esos servicios y por lo tanto los usuarios empiezan a recibir menos atención, ¿sí? Entonces, el problema ahora es que en el contexto de la situación que se estaba viviendo y de hundimiento de la reforma, pues las intervenciones aparecen es más como una respuesta de Petro como una medida de fuerza. Por eso dijo también que ahí iba a imponer la reforma a golpe después de que se hundió, que no lleva a ninguna parte, sino que complica todas las cosas. Finalicemos con esto, doctor Useche. ¿Es correcto que el país haya enfrentado un debate de un tema tan neurálgico como el de la salud en medio de una confrontación? Y me refiero al gobierno como autor de la iniciativa y quienes desde otros extremos se opusieron a la misma. ¿Puede arrojar esos resultados positivos? No, y estamos viviendo las consecuencias, porque todo el mundo, de boca para afuera, dice que el sistema tiene problemas y que hay que reformarlo. Pero las EPS durante estos 2 años mantuvieron una política de defender a ultranza el sistema e incluso de tratar de profundizarlo. Y Petro, pues proponiendo algo que no consultaba la realidad. Entonces no, esa polarización no lleva a nada. Lo que se requiere es que haya una unidad nacional que permita que todos los actores del sistema de salud entren en un periodo largo, porque el problema es tan complejo. El problema de sostenibilidad financiera de los sistemas de aseguramiento social como el que hay en Colombia es tan complejo que no se puede resolver en unas pocas semanas. Muchas gracias, Bernardo. Muy claro, muy concreto. Son unos puntos de análisis que nuestra audiencia estaba pidiendo desde semanas atrás, porque pues el tema es bastante complejo y como lo dijimos en la introducción, es muy importante que se entienda que no es una defensa ultranza de las EPS. Por supuesto que este régimen de salud afecta a las grandes mayorías de nuestro país, pero también sabemos que lo que se está haciendo desde el gobierno nacional, infortunadamente, no va a resolver el problema. Y más o menos por el mismo lado está el tema de la salud del magisterio. Antes de meternos en eso, María Antonieta, me llama mucho la atención en relación con lo que ha dicho el doctor Bernardo, y es que tradicionalmente los sectores de izquierda, los sectores alternativos, los sindicatos, etcétera, siempre habíamos condenado las intervenciones, siempre la habíamos visto como maniobras de los gobiernos para entrar a manejar entidades que con una consideración u otra consideran que están funcionando mal y que creían que así iban a arreglarla y casi nunca las arreglaron. Bernardo ha hecho una mención a eso, que vuelve a muchas cosas que hemos hablado, asuntos que criticábamos anteriormente, ahora en sectores gubernamentales los acogen, los repiten con las mismas teorías de los gobiernos anteriores. Con un agravante que también lo menciona Bernardo, y es que estas intervenciones generalmente lo que ha dicho la historia es que ni les pagan a los hospitales la deuda que tienen.
y dejan a los trabajadores y trabajadoras de estas EPS en el aire, como un gobierno que se autodenomina el gobierno del cambio, que dice que la voz de los trabajadores de Colombia pues llega a esta situación con miles de trabajadores, de personas que tienen familia y que derivan su sustento de estas EPS. Esperamos desde Tribuna Podcast que a estos trabajadores y estas trabajadoras de las EPS intervenidas se les garanticen los derechos laborales, ¿cierto? No hagamos doctora esperar Paula? más a los maestros que están esperando a ver qué es lo que pasó en FECODE y en el Fondo de Prestaciones. Bueno, y más o menos lo que sucedió con la crisis de la salud esta semana es lo que está sucediendo en el magisterio. Esta semana se aprobó un nuevo modelo de salud, unas reformas al FOMAC, hay ahí también un debate que se debe hacer, así que profe Vicky, conocida por todos quienes nos han visto en estos episodios de Tribuna Podcast, cuéntenos qué fue lo que sucedió el pasado lunes allá en el FOMAC y cómo quedamos ahí los maestros y los beneficiarios de este régimen de salud. Buenos días, Diógenes. Buenos días a todos los compañeros y compañeras de la mesa y a todos los que en este momento están conectados con Tribuna Podcast, a quien les deseo desde ya un feliz domingo. Ya hemos informado en programas anteriores que estamos en medio de esa discusión del nuevo modelo de salud para el magisterio, que efectivamente lo que busca es introducir cambios en la prestación del servicio médico asistencial y en lo de seguridad y salud en el trabajo para el magisterio colombiano y sus familias. Y en estas 2 últimas semanas, como tú lo has dicho, que han sido maratónicas en ese proceso, lo que hay es un afán del gobierno nacional porque se aprobara a partir del 1 de abril un acuerdo, porque lo que se aprueba el 1 de abril es un acuerdo en donde se definen los lineamientos que se van a tener en cuenta para ese nuevo modelo de salud que el gobierno ya lo tiene listo también, porque lo ha venido discutiendo en las mesas técnicas desde hace varios meses y ya lo tiene listo. Y de hecho, esos lineamientos técnicos fueron aprobados el 1 de abril con una característica, y es que se aprobó fue en borrador, porque era un documento que no estaba completamente acabado. Ejemplo de eso, Diógenes, es que nosotros todavía no conocemos el documento con la firma de los miembros del Consejo Directivo del FOMAC para saber exactamente cómo quedaron definidos esos lineamientos que son los que se van a tener en cuenta para la aplicación del nuevo modelo de salud a partir del 1 de mayo. En juntas nacionales y en unos plenarios de juntas directivas de los sindicatos del magisterio surgieron muchísimas inquietudes. Significa que el comité ejecutivo le dio vía a un nuevo modelo sin que hubiese habido primero una negociación entre el gobierno y FECODE y sin que el documento que aprobaron aún fuera un documento totalmente terminado. Así es, así es. Aquí no hubo una negociación directa entre el gobierno y FECODE, como se ha hecho en ocasiones anteriores en discusiones tan cruciales para la vida del magisterio como es el tema de salud y el cambio de el modelo o la introducción de cambios para la prestación del servicio médico asistencial en este modelo que está proponiendo el gobierno. Aquí lo que hubo fue una discusión en unas mesas técnicas en donde a través de unos estructuradores del gobierno, otros que envió FECODE, que contrató FECODE, y a través de ellos nosotros teníamos una interacción. Los compañeros que hacen parte del Consejo Directivo del FOMAC acompañaban a los estructuradores, pero no fue FECODE el que realmente encabezó esa negociación, sino que esa negociación y esas definiciones del nuevo modelo las hicieron en unas mesas técnicas. Y lo que se define en la reunión del anterior Comité Ejecutivo de FECODE es aprobar precisamente esos lineamientos
técnicos que salen en un acuerdo que todavía no conocemos el número, a pesar de que se aprobó el 1 de abril, y efectivamente, como tú dices, nosotros votamos en contra, porque no podíamos votar un documento inconcluso, un documento que realmente no se conoce y que además de eso pasa por encima de las definiciones de la Junta Nacional Extraordinaria, en donde los compañeros y compañeras presentaron muchísimas inquietudes que no han sido resueltas todavía. Precisamente yo te he oído bastante de que hay unos interrogantes que no están aún resueltos ni están claros para el magisterio y que están circulando de boca en boca entre los 300.000 educadores. 3, 4 interrogantes claves en este asunto, Vicky. Bueno, el primero tiene que ver con las sedes administrativas exclusivas del magisterio. Hoy tenemos nosotros en todos los departamentos de Colombia y en algunas ciudades intermedias sedes administrativas exclusivas en donde los maestros van a pelearse la cita, la remisión, la entrega de medicamentos, y en muchas de esas sedes incluso se hace atención primaria para los docentes y sus familias, porque hay laboratorios, porque hay atención de medicina general, de medicina familiar y algunas especialidades en esas sedes exclusivas. No sabemos qué va a pasar con eso, porque como desaparecen los 10 operadores que en este momento están contratados a partir del 1 de mayo y queda como único operador la fiduprevisora, lo que estamos exigiéndole a la fiduprevisora y al gobierno nacional es que garanticen que esas sedes administrativas exclusivas se mantengan, pero hasta ahora no hay certeza de que eso va a ser así, que se mantengan y que se aumenten en el futuro, porque estamos diciendo los cambios son para mejorar. En segundo lugar, hay otra inquietud que tiene que ver con la vinculación de la ADRES como pagadora en este proceso. Lo que nosotros estamos diciendo es que se debe respetar la ley 91. La ley 91 por ningún lado le da cabida a la ADRES en el manejo de los recursos del magisterio. Y en este momento, en el nuevo modelo, lo que están proponiendo y en los lineamientos es que sea la ADRES la pagadora de esas nuevas IPS o prestadores que son más de 8,000 prestadores que van a contratar, que en este momento no los han contratado todavía y que pagaría la ADRES. Ese es un elemento externo, ajeno a la ley 91. Y por eso se inventaron el cuento de que van a hacer un contrato interadministrativo entre la fiduprevisora y la ADRES para que pueda la ADRES asumir como pagadora. Nosotros consideramos, y es nuestro concepto, que lo estamos planteando desde hace mucho rato, que es un elemento ajeno a la ley 91, que viola lo que está planteado inicialmente en la ley 91, pero que la ADRES sí puede estar en ese proceso de ejercer la vigilancia, el control, la sanción incluso de quienes incumplan estos contratos, así como las otras entidades del Estado que puedan estar allí. Podríamos concluir entonces que la plata de la salud del magisterio que se manejaba aparte en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio pasaría como a esa bolsa común de toda la salud del país, que es lo que maneja la ADRES. Pues así lo entiendo yo, Diógenes. Sería muy efectivamente, complicado. Sí, muy complicado, porque la ADRES, debemos recordar que es la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social y de Salud de la Ley 100. O sea, la ADRES es creada, es para manejar todo lo que tiene que ver con Ley 100, no con la Ley 91. Y obviamente eso tiene que ver es con el manejo de los recursos de la salud y seguridad social de todo el resto de la población diferente al magisterio, que tenemos un régimen especial, exceptuado de la Ley 100, porque nos aplican es la Ley 91. Entonces es un elemento ajeno que va a entrar a manejar recursos de la fiduprevisora, que es la que maneja los recursos del FOMAC. En alguno de estos eventos que hizo FECODE, yo escuché al ministro del Trabajo y a algunos de sus viceministros, inclusive creo que hasta el próximo, al mismo presidente de la República, decir que el maestro iba a poder escoger libremente a dónde ir. Entonces mi pregunta es esta: los maestros, por ejemplo, de Manizales, a partir de este modelo,
Y si en Manizales hay 20 clínicas, esos maestros de Manizales podrían escoger dentro de esas 20 clínicas, o me parece, como leí en alguna parte, es que puede escoger libremente, pero entre los que haya contratado en este nuevo modelo. Sí, Diógenes, uno de los principios que tiene la propuesta del nuevo modelo es precisamente la territorialización que le han llamado ellos. Entonces, eso quiere decir que en cada municipio, que en cada departamento, que en cada región van a contratar una serie de IPS y los maestros tendrán la posibilidad de escoger, es lo que ellos están diciendo, escoger libremente entre las IPS que son contratadas, pero en su territorio, es decir, empezando por el municipio, la libertad sería de escoger solamente en el municipio, y todos sabemos que la inmensa mayoría de los municipios de Colombia solamente cuentan con los hospitales públicos en pésimas condiciones. Más allá de eso, en las ciudades intermedias y las capitales ya hay clínicas, y ellos lo que están planteando en el modelo es que se va a contratar IPS públicas y privadas, y obviamente se tendría la posibilidad. Pero eso debe tener una reglamentación y una orientación en específico que hasta este momento no sabemos realmente en concreto cómo es que se va a aplicar esa libre afiliación, que es supremamente grave, porque eso atomiza la unidad del magisterio, y es una propuesta que nos han hecho gobiernos anteriores y que hemos salido a rechazarla por orientación de FECODE. Entonces, hoy no entendemos por qué vamos a aceptar ese modelo con esas características de libre afiliación cuando nosotros estamos propendiendo es por mantener la unidad del magisterio. Última pregunta, Vicky. ¿Qué le espera al magisterio a partir del 1 de mayo? ¿Qué sería cuando se ha planteado que empieza este nuevo modelo? Esa es la pregunta del millón, Diógenes. Todos, absolutamente todos los maestros y maestras de Colombia nos estamos haciendo esa pregunta, porque todavía no sabemos, todavía no está contratada la red en ninguna de las regiones de Colombia. Todavía no sabemos cuáles son las IPS, entonces, que nos van a prestar el servicio. Ya los prestadores que existen actualmente saben que solamente van a ejercer su labor, a brindar el servicio hasta el 30 de abril. O sea, el 1 de mayo nosotros no sabemos qué va a pasar con la salud de los maestros. Bueno, Vicky, muchísimas gracias porque usted ha dado unas luces alrededor de todo este tema. Con la firma de Vicky y otros compañeros de Tribuna Magisterial se ha producido un documento que ya está circulando a nivel nacional, donde, como lo ha dicho Vicky, ella sustenta por qué votó en contra. Esta definición en el Comité Ejecutivo tiene muchas complicaciones porque yo de alguna manera he sido testigo, estaba llena de dudas en todo el magisterio. Yo estuve en unas juntas nacionales, estuvimos en unos plenarios de juntas directivas, distintos eventos, y había muchas dudas alrededor de eso que había propuesto el gobierno. Habían varias cosas que se habían acordado, como se ha señalado, es que debía haber una negociación entre FECODE y el gobierno, preservarse la ley 91, nada de meter el ADRES en el manejo de los dineros, porque es meter en una bolsa nacional los dineros del magisterio, y todo eso desapareció de las previsiones que había en el Comité Ejecutivo de FECODE, al punto pues que la única que votó en contra fue la compañera Vicky. Los dos delegados del fondo, pues acatando la decisión del Comité Ejecutivo, votaron positivamente por un modelo que está inconcluso, de 1000 dudas, de 1000 cosas. No está clara la situación entonces para los maestros a partir del 1 de mayo, y pues creo que por parte nuestra podemos decir que lamentamos que haya sucedido eso. Esperamos que ojalá no esté resueltas las cosas el 1 de mayo, tenemos serias dudas, pero también hay una duda muy grande, es que si había muchas dudas sobre la legalidad, y si eso se llega a convertir en realidad, que había avisos de ilegalidad, pues a cualquier momento se puede caer toda esta estantería, que es responsabilidad del gobierno haberla armado así. Mesa, pero además yo tengo la percepción, creo que es la que tienen pues todos los ciudadanos, todos los colombianos y colombianas, y es la incertidumbre en la que nos metemos frente a todas estas novedades esta semana. No solamente la gente del magisterio, los profesores que hoy no saben qué va a pasar.
a partir del 1, pero además los colombianos, o sea, el hecho de que Famisanar intervenida, estas nuevas EPS intervenidas, que uno llama y lo primero que le sale en la publicidad de la EPS es no te dejes engañar, no nos van a liquidar, una cantidad de cosas, pero los servicios no se dan, la incertidumbre es increíble para todo el país y pues eso de que hay que resolverlo a golpe, pues yo creo que la incertidumbre es bien compleja. Y las denuncias en redes sociales han sido bien abundantes sobre la negación de servicios a la gente desde ya. Creo que es importante pronunciarnos y decir que lo más importante y lo que debe primar es la atención a los pacientes. Yo tengo una bendita duda o quiero hacer un comentario que no sé si resulte demasiado suspicaz. Es que esto coincide en los tiempos con la intervención de las dos EPS, coincide con el hundimiento a la salud y dejo un interrogante grande. Formaba parte de la estrategia del gobierno no solo de apoderarse de la nueva EPS, de Sanitas, sino además de apoderarse de los recursos que en forma exclusiva se manejaban del magisterio y ahora quedan en manos del gobierno. Parece un poco suspicaz, pero la coincidencia es enorme. No, como dirían por ahí, no tenemos pruebas, pero tampoco tenemos dudas. Tal cual. Y como lo dijimos en los titulares, hoy empezamos una nueva sección en Tribuna Podcast y es en la sección de la situación internacional. Todo lo que sucede en el mundo nos debe importar. Qué importante. Muy bien. Todo pasa Muy por bien. ejemplo, el mundo. Podcast, Tribuna Podcast va a estar en el escenario internacional. Cada 8 días vamos a hacer el esfuerzo. Bueno, muy bien, buena Bueno, noticia. es un esfuerzo más Y de además tenemos muchos invitados muy prestantes y muy conocedores, analistas políticos internacionales de talla nacional e internacional literalmente. Y hoy pues inauguramos esta sección con Enrique Daza. Enrique Daza es el director ejecutivo de Sedetrabajo. Sedetrabajo, el Centro de Estudios del Trabajo, pues que también es gran aliado de Tribuna Podcast, que trabaja de la mano con el CEDESIP y que pues es una autoridad en la materia. Sí, va a ser asesor de cabecera, no solo como lo ibas a decir en materia internacional, sino en materia económica. Es una autoridad, definitivamente. Pero qué cagada empezar esta tan importante sección con la noticia que yo creo que todo el mundo ve una imagen de lo que está pasando en Palestina y en Gaza y pues al que no le mueva la almita y no se le haga el ojo, pues es que estamos viendo un genocidio en vivo y en directo. Esta semana tuve la oportunidad de ver una de las películas que ganó el Oscar, que se llama La Zona de Interés. De paso, se las recomiendo. Esta zona de interés, pues no les voy a hacer el resumen, pero es la deshumanización que se vivió en la Segunda Guerra Mundial, en el campo de concentración más grande donde murieron más de 1 millón de personas. Al lado la gente vivía como si nada. Y resulta que hoy, en pleno siglo XXI, año 2024, desde el pasado 7 de octubre, se ha agudizado un genocidio que se está perpetrando por parte de Netanyahu, Israel, pero con el contubernio del imperio norteamericano de Biden, para que nos cuente cuáles son los orígenes de este conflicto y cómo es que hemos llegado a este punto hoy de muerte y de genocidio, porque no puede haber otra palabra como se clasifique lo que estamos viviendo, estos crímenes de lesa humanidad. Tenemos a Enrique Daza, así que Enrique, bienvenido a este Tribuna Podcast y pues estamos ansiosos de conocer este análisis que desde Sedetrabajo se está haciendo al respecto, además en defensa del pueblo palestino. Bienvenido Enrique y lo escuchamos con atención.
En 1948, las Naciones Unidas declararon la partición del territorio histórico de Palestina entre palestinos y judíos. Este territorio había sido anteriormente colonia de Gran Bretaña y anteriormente del Imperio Otomano, pero en él vivían en forma armónica judíos, cristianos, musulmanes y toda clase de diversidad de etnias y de lenguas. En el 48, entonces se repartió el territorio en dos, un 44% se le otorgó al pueblo palestino y un 56% a los judíos. A partir de ese momento se declaró la creación de un Estado judío y un Estado palestino en ese territorio. Los países árabes circundantes al comienzo no reconocieron al Estado de Israel, consideraron que había sido una imposición de las grandes potencias producto de la Guerra Mundial y hubo diversos episodios de guerra en la cual, digamos, se mantuvo una situación pues, muy conflictiva. En 1967, Israel se apoderó de territorios vecinos que consideró que eran indispensables para su viabilidad como país, que eran los Altos del Golán, que pertenecían a Siria, la península del Sinaí de Egipto y la Franja de Gaza y la Cisjordania, que eran territorios que habían sido asignados en la resolución del 48 a los palestinos. Se apoderaron de esos territorios a través de una guerra y ahí empezó una nueva fase de conflicto entre el pueblo palestino por tener su propio Estado y el Estado de Israel por expandirse y enflaquecer todavía más el Estado, lo que era el territorio palestino. Hoy en día, como producto de esa situación, los palestinos apenas tienen el 15% del territorio, mientras que en el 48 tenían el 44%. Si ustedes miran en un mapa, la zona palestina aparece como una especie de mancha llena de huequitos en Cisjordania y una delgadita franja en la costa del mar, que es la franja de Gaza, y que no están unidas entre sí. O sea, el territorio palestino cada vez ha sido menor y después de todo este proceso complejo de guerras y de enfrentamientos, el territorio de la hoy Palestina está rodeado de altos muros con un control militar y económico por parte de Israel que no reconoce la existencia de Palestina como Estado. 136 países del mundo reconocen el Estado palestino y el Estado palestino tiene una representación en las Naciones Unidas en una condición especial, pero con todos los derechos que le da tener una representación diplomática. Los países árabes que en un comienzo no habían reconocido al Estado de Israel, después en la década del 60, su máximo dirigente, Yasser Arafat, que dirigía la OLP, reconoció la existencia del Estado de Israel y propuso, se llegó a un acuerdo de que la solución debía darse dentro de la creación de dos estados, y lo que faltaba definir era cuáles eran las fronteras precisas de ese estado. Esa definición de la creación de dos estados en ese territorio ha sido ampliamente aceptada por yo diría que el 99% de los países del mundo, y rechazada únicamente por Israel y Estados Unidos, básicamente. Ocasionalmente se le han sumado algunos pocos países, pero en general hay un gran acuerdo mundial sobre que la única solución duradera para este conflicto es la creación de dos estados en el territorio de la histórica Palestina. Bueno, Enrique, muchísimas gracias. Ahí tenemos un panorama, grosso modo. Por supuesto, esto tiene muchos bemoles, tiene muchos actores internacionales que están ahí, cuestiones de geoestrategia, en el que finalmente pues las víctimas son mujeres, niños,
hombres que nada tienen que ver en esta guerra finalmente imperialista. María Antonieta, la claridad, la objetividad con que ha explicado Enrique esta situación envía el mensaje para todas las personas que han estado conectadas y nos han estado viendo de la calidad de exponente que vamos a tener permanentemente aquí alrededor de todos los fenómenos que se van a estar dando en el mundo. Así es, así que pues a la expectativa siempre, cada semana vamos a estar hablando, por supuesto, del conflicto en Gaza, porque es lo que está sucediendo actualmente. También abordaremos toda la situación que se vive a nivel internacional con el conflicto entre Ucrania y Rusia y lo que está pasando también en China. Bueno, en general vamos a mirar cómo se mueven los hilos de la geopolítica y cómo eso además tiene repercusiones directas en nuestra vida nacional. Queremos agradecer a nuestros aliados, el Centro de Estudios del Trabajo, Sede Trabajo, que es un centro dedicado a la investigación y asesoría de diferentes organizaciones gremiales. Agradecer a CEDESIP, el Centro de Estudios Sindicales y Políticos, que es una iniciativa para fomentar la formación sindical, la organización y la movilización. Es una herramienta para los trabajadores y trabajadoras colombianas para acrecentar la organización sindical, la movilización, y desde Tribuna Podcast los invitamos a contactar al CEDESIP para que los asesore en toda su formación sindical. Bueno, y llegó el momento del dato jurídico con la doctora Paula. Doctora, ¿qué nos tiene para hoy? Bueno, Mesa, les traigo un tema que a mí personalmente me apasiona muchísimo porque se unen dos cosas que a mí me gustan mucho. Primero, la lucha de los derechos de las mujeres y segundo, el derecho laboral. Entonces, en esta línea que hemos tenido en estas primeras entregas sobre la estabilidad laboral reforzada, hoy le llegó el momento al tema del acoso laboral. Y pues vale la pena decir, ¿no?, que por supuesto los caballeros Diógenes pueden ser también víctimas de acoso laboral y acoso sexual laboral, pero infortunadamente en los escenarios internacionales, legales y de estudio se ha demostrado que nosotras las mujeres pues somos el foco de estas conductas. Entonces, bien importante, y aquí hago una cuña también del CEDESIP, nosotros tenemos una capacitación que lidera Toña, que lidero yo, sobre este tema en particular. Es un tema que además a principios del año pasado y hoy por hoy ha tenido auge, mejor dicho, empapado la prensa por escándalos, por todo este tema del acoso laboral y el acoso sexual, incluso en altos estamentos del Estado, Congreso de la República, Ministerio del Trabajo y demás. Entonces es bien importante. Pero entiendo, doctora Paula, que ustedes después de una buena charla acordaron este tema porque llegaron muchas consultas al correo sobre el mismo, ¿no? Correcto, sí. ¿Cómo es este tema entonces de la estabilidad laboral reforzada cuando se presenta un tema de acoso laboral? Y lo más importante para resaltar aquí es que no es un tema aislado, no es un tema solamente pues para las mujeres, sino que también implica un riesgo en materia de seguridad y salud en el trabajo, un riesgo psicosocial que también es importante. O sea, la gente se enferma por estas situaciones, la gente se incapacita, entonces es muy importante ponerle cuidado. Y en este tema es importante abordar la ley 1010 del 2006, que es la piedra angular que regula en Colombia el tema del acoso laboral. Y esta en su artículo 11 nos trae la garantía de estabilidad laboral reforzada para las personas que presentan quejas de acoso laboral. Bien importante, el hecho de interponer la queja no es suficiente para que podamos ser poseedores pues, de esta garantía de estabilidad laboral reforzada, sino que efectivamente se debe comprobar que existió esta conducta. Y para más detalles de qué conductas sí constituyen y qué no constituyen acoso laboral, cómo es eso de dejar la trazabilidad de acoso laboral cuando muchas de estas conductas se dan en un ámbito 100% privado, todas esas minucias de lo que es el acoso, la ley 1010 del 2006, la última recomendación de la OIT, la 190, que también ha empapado mucho la prensa. Todo esto, pues, también lo podemos hablar y consultar por medio del CEDESIP, nuestras charlas, conferencias que tenemos con Toña, y entonces, pues, ahí estamos pendientes. Pero importante que quede como tip que si eventualmente, y si usted no lo sabía, tiene un tema de acoso laboral, no puede ser despedido como retaliación por presentar su queja ante los comités de convivencia laboral, bien sea de empresas públicas o privadas. Bueno, más claro no canta un gallo. Yo creo que es muy importante
todos estos elementos jurídicos que usted nos da, Paula, acá en Tribuna Podcast, porque a veces también el patrón se aprovecha del desconocimiento. Que los trabajadores sepan cómo defenderse y eso es lo que tenemos que hacer. Una pregunta como muy precisa. ¿Por qué no nos das, doctora Paula, unos 3 ejemplos de cosas que constituyen acoso laboral? Porque pienso que a rato está en el imaginario de la gente que cuando se habla de acoso laboral solo se está refiriendo a acoso sexual, y creo que esto va mucho más allá. El acoso sexual es una parte, diríamos, muy delicada y muy grave, pero también hay muchas otras cosas, así que sería bueno unos 2 o 3 ejemplos de qué es un acoso laboral. Así es, y nosotros incluso en el CECIP manejamos 2 charlitas, es el mismo núcleo temático, pero 2 charlitas porque además las competencias de los comités de convivencia laboral son bien diferentes cuando hablamos de acoso laboral y de acoso sexual laboral. Pero además recordemos que esta composición es bipartita, entonces la representación de los trabajadores dentro de estos comités es esencial, fundamental, es la voz también dentro del comité de convivencia laboral de los trabajadores. 3 ejemplos, Diógenes y compañeras, bien rápido. Yo creo que si les pregunto a cualquiera de ustedes, cualquier acto de agresión física, independientemente de sus consecuencias, ¿es o no es acoso laboral? Yo diría que sí, claro. Claro. Desde, como decimos en las charlas, desde un puño o una puñalada, todo es acoso. O sea, usted le pueden empujar y eso ya es acoso laboral, por supuesto. Recordemos que deben ser conductas repetitivas y demostrables, pero pues que alguien en su trabajo, un compañero Diógenes, lo empuje a usted, pues obviamente es un tema. Segundo tema importante, comentarios hostiles o humillantes desde calificación profesional expresados en presencia de compañeros de trabajo. O, por ejemplo, que usted le cambien la jornada, el turno de trabajo, el sitio de trabajo, sin una justificación, una argumentación. Que lo manden a hacer actividades que nada tienen que ver con para lo que lo contrataron. Vaya y págueme la factura de servicios públicos, sáqueme el perrito o cómpreme un medicamento. Nada de eso tiene que ver seguramente con las funciones para las que usted fue contratado, y esos temas son acoso laboral. Así que hay una serie de conductas, así que pues ahí también tendremos mucho tela que cortar y mucho de qué conversar frente al acoso laboral, pero puntualmente pues esto también tiene una garantía de estabilidad laboral reforzada. Si el patrón te coge a ti solo en la empresa y todos los días te hace quedar 15 minutos más así no haciendo nada, ¿eso es un acoso laboral? Claro. Si es desproporcionado, si no tiene nada que ver con la necesidad del servicio, con la necesidad de las funciones, y además Sino por aburrirlo. Exactamente, porque además el riesgo psicosocial de que usted se tiene que quedar ahí todo el tiempo en la empresa y que el jefe solamente usted, o hace una petición de mala forma, o bueno, todas estas cosas. El acoso puede llegar a ser incluso sin una palabra, simplemente una mirada, un gesto, o no verlo, o no mirarlo, o no determinarlo. Eso también impacta gravemente la salud. Humillar a la señora de los tintos, humillar a la señora del aseo, humillar al mensajero. Así es. O usted que es del sindicato, entonces a usted no se le puede contar nada, por favor, retírese de la sesión. Gravísimo. El sindicato, eso, por supuesto, además de ser persecución sindical, es acoso laboral, claro que sí. Y recuerden que cada domingo nos pueden ver y escuchar desde las 9:30 de la mañana. Estamos en todas las redes sociales y en Spotify como Tribuna Podcast. También nos pueden escribir a la línea 305-823-2315, en donde vamos a responder todas sus dudas. O sea, si ustedes tienen una inquietud frente a los temas laborales y específicamente en una inquietud jurídica, escríbanos a este WhatsApp 305-823-2315. Y aquí la doctora Paula más todos los otros compañeros abogados que tenemos en el equipo de Tribuna Podcast pues estarán muy prestos a resolver sus dudas e inquietudes. Bueno, y seguimos entonces ahora con otro espacio que se está volviendo uno de los favoritos también de Tribuna Podcast, y es el espacio científico. Y es que pues con el invitado que siempre tenemos… Ciencia en breve se llama la sección, ¿no? Yo sé que cada vez va a ganar mucho más adeptos esta sección de Ciencia en Breve. Profesor Guillermo Guevara, cuéntenos hoy de qué nos va a hablar. Muy buenos días, María Antonieta. Buenos días, Diógenes. También un
saludo a los compañeros de la mesa de trabajo y un saludo muy especial a todas las personas que nos están acompañando hoy en este podcast de Tribuna Magisterial. El presidente Petro, para justificar su política, su idea de la transición energética en el país, ha sostenido que por culpa de la crisis climática la humanidad está al borde de la extinción. ¿Es esta afirmación cierta? ¿Tiene algún respaldo científico? Veamos. La vida en la Tierra surgió hace aproximadamente entre unos 3.500 a 4.000 millones de años y a través de toda su historia se han presentado distintas extinciones, algunas de las cuales han tenido un impacto muy importante en la evolución. Han desaparecido especies y surgen unas nuevas. Una de las extinciones más conocidas, más promocionadas, fue la que ocurrió hace aproximadamente 65 millones de años, cuando una roca celeste de aproximadamente 12 kilómetros de diámetro chocó contra la Tierra en lo que hoy es la península de Yucatán. Esa catástrofe llevó a la desaparición de los dinosaurios y abrió el camino para el ascenso y dominio actual de las aves y los mamíferos. Nuestra especie, Homo sapiens, surgió en África hace aproximadamente 300.000 años y nunca ha estado al borde de la extinción. Nosotros somos una especie biológica recién llegada al teatro de la evolución. Pero hace 900.000 años, nuestros ancestros estuvieron a punto de extinguirse cuando pasaron por lo que se llama un cuello de botella demográfico que duró 120.000 años. En esas épocas, sobre la Tierra únicamente quedaron 1.200 personas, óigase bien, 1.200 personas con capacidad reproductiva. Ese ha sido el único momento en que verdaderamente la humanidad estuvo a punto de extinguirse. Obviamente la Tierra, su civilización, la vida, algún día tendrá su fin. Eso ocurrirá aproximadamente dentro de 5.000 millones de años, cuando el Sol deje de ser la estrella que es actualmente y pase a convertirse en una gigante roja. De modo que no hay ningún tipo de evidencia científica que respalde el apocalipsis petrista. Muchas gracias y que tengan un feliz domingo. Durante esta semana, otro tema que ha estado muy candente es el tema del café en Colombia y se avecinan protestas, va a haber plantones. Para que nos cuente qué es lo que está sucediendo y por qué las protestas, pues hemos invitado a nada más ni nada menos que al director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria, vocero nacional de Dignidad Cafetera, Óscar Gutiérrez. Óscar, muy buenos días y bienvenido a Tribuna Podcast. Muy buen día, María Antonieta, cordial saludo. Espero que todos quienes están viendo este programa tengan un muy buen domingo, un feliz domingo. La verdad, como tú lo señalas, va a haber protestas cafeteras. ¿Por qué? Por una razón que es sencilla. Llevamos unos 8 meses diciéndole al gobierno nacional en muchos escenarios que resuelva una serie de asuntos que recogimos en un pliego de peticiones de los cafeteros colombianos. Y no ha habido posibilidad alguna que el gobierno nacional haga políticas de fondo grandes, extensas, que de verdad resuelvan esos problemas. ¿Líos de qué? De precios, de deudas, de crédito, soluciones a los problemas de las cooperativas, abonamientos, temas de renovación de cafetales y otra serie de asuntos como las importaciones de café que tanto golpean al sector. Bueno, y esta semana el presidente Petro convocó como a todas las personalidades y a quienes viven del café en nuestro país. ¿No se resolvió nada en esa reunión? Ustedes como Dignidad Cafetera, entiendo, no asistieron. ¿Qué pasó ahí? Pero creo que el gobierno no los convocó por algunos comentarios que he oído, es que el gobierno trajo
un poco de gente de todo el país para hablar del café, pero sí dijo algo importante. De ambas cosas hubo. Hubo una convocatoria del Ministerio de Agricultura, no sé si es que mucha gente no le salió al tema y entonces decidieron dar unos viáticos, pagar transportes, hoteles, comida, o hoteles no sé, pero comida, etcétera, como para que viniera una gente. Bueno, esas son acciones de gobierno que yo no voy a ponerme a juzgar en detalle, pero lo cierto sí es que en ese evento se habló de muchas cosas. Nosotros no asistimos, Dignidad Cafetera no asistió, pero sabemos que se habló de muchas cosas. El presidente fue, hizo un discurso y en el discurso lo que nos quedó claro es que no se va a resolver ninguno de los problemas urgentes de los caficultores colombianos. O sea, no hablo de los temas en concreto, Oscar, no le puso pues a esos puntos del pliego, no le puso pues... No, de los puntos del pliego no habló. Del tema del ingreso de los cafeteros, del precio, del Fondo de Estabilización de Precios, de los problemas de las importaciones, no, de eso simplemente no habló. ¿Hay fecha para los plantones? Sí, vamos el 17 de este mes de abril. O sea, la siguiente semana. Oscar, hay algo que parece que pasara como inadvertido, pero a mí se me alarma mucho. Hay importaciones de café. Claro. Pero espere, le hago una pregunta pegada a esa. ¿Y es cierto que la mayor parte del café que consumimos en Colombia es café importado? Ambas cosas son ciertas. Increíble. Traemos poco más de 2 millones, traemos más de 2 millones de sacos de café, fundamentalmente pasillas brasileras, ecuatorianas, peruanas incluso, y hasta café vietnamita. Ave María. ¿Para hacer qué? Para hacer mezclas con pasillas Lo que colombianas. llaman triangulación. Mezclan cafés. Ajá. ¿Eso lo hace quién? Eso lo hace Luker, lo hace Colcafé, lo hacen todas las cafeteras prácticamente, ¿cierto? Industrias cafeteras de los Gilinski, del grupo Nutresa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Son muy poquitos los cafés colombianos, realmente colombianos, con producción nacional, ¿cierto? Y con café nuestro. Se impuso lo que se impuso en el mundo, que es que las mezclas. Entonces cogen un poquito de brasilero, un poquito de etiopí, ¿cierto? Algo de colombiano, etcétera, y hacen mezclas, ¿cierto? Y eso es lo que venden. Oscar, la mayoría de los cafeteros colombianos son pequeños productores. En pocos segundos, cuéntenos cómo hace para vivir una familia cafetera de 2, 3, 4 hectáreas. No viven, mal viven. No, vivir bien, no. La pobreza, el hambre y la miseria que hay en las zonas cafeteras es mucha, muy profunda. Lo que pasa es que es una miseria distinta a la que pueden vivir, ¿cierto?, otros sectores de la población colombiana y de la población campesina. ¿Por qué? Porque de todas maneras en las zonas cafeteras pues hay algún desarrollo, ¿cierto?, de alguna infraestructura, de escuelas, algo de comunicaciones, vías, etcétera. Pero en general lo que hay es mucha pobreza en las zonas cafeteras y como es un minifundio tan impresionante, la cantidad de tierra que tienen esos productores no les permite de ninguna manera tener los ingresos necesarios derivados de su tierra para vivir durante todo el año. Incluso muchos arriendan su fuerza de trabajo en otras explotaciones un poquito más grandes de empresarios cafeteros. No es minifundio, es microfundio. Nosotros que somos de la tierra cafetera conocemos cómo es que... La verdad que Toña es manizaleña. Hay cafeteros que no tienen ni siquiera una hectárea, que son cuadras, claro, las que tienen. Hay microfundio, minifundio. Bueno, démosles este dato a los oyentes. Muy bien. 93% de los productores de café de Colombia tienen menos de 3 hectáreas. Oh. Concluyan de ahí para allá. Y eso era lo que debería resolver el gobierno, eso es lo que debería estar conversando pues con los cafeteros y en parte su pliego también, ¿no? Última pregunta, Oscar. ¿Alguna vez le han dicho que se parece a Jorge Velosa?
Eso es parte de la picaresca de algunos compañeros. Bueno, listo. Gracias de todas maneras por estar aquí en Tribuna Podcast. Para algunos Jorge Velosa, para otros Oscar Gutiérrez. Para todos ustedes, Oscar Gutiérrez. Muy bien, muy bien. Ok. Muchas gracias. Y ya tenemos a Beto aquí en la mesa de trabajo con el dato histórico de la historia del trabajo. Beto, ¿qué nos trae para hoy? Bueno, María Antonieta, muchísimas gracias. Buenos días a todos y todas. Y en efecto, pues hoy tenemos unos datos también a propósito, hoy todos sobre huelgas. Voy a empezar con este. ¿Sabían ustedes que en 1844, en Reino Unido, los mineros de Northumberland y Durham celebraron una reunión masiva que congregó hasta 40.000 personas? El estadio del Campín. Casi un Campín, sí, mucho más de un Campín, 37.000 tiene el Campín, okay. Para exigir mejores condiciones y para exigir igualdad salarial. Fue una huelga que duró 5 meses y ha sido, hasta ese momento, fue la que determinó ser como la huelga más grande de Reino Unido. El siguiente dato es en 1927, también en Reino Unido, a propósito de este tema de las huelgas, se adoptó una ley que regula las relaciones laborales y particularmente prohibía lo que se denominan las huelgas de solidaridad y las huelgas generales. Eso es algo que además hemos sufrido nosotros muchísimo tiempo. Por ejemplo, en la reforma laboral de López Pumarejo se limitó la huelga de servicios públicos esenciales. Y hemos perdido paulatinamente pues todo este tema de la huelga, por eso es tan importante que lo hayamos discutido, lo discutimos en sesiones pasadas, como por ejemplo el tema de la huelga en el sector público. Pero yo sé, Diógenes, que usted conoce qué es este tema de las huelgas de solidaridad, porque aquí no las hemos hecho en la práctica en algunos casos, pero es casi que un apoyo. Pero ¿cómo funcionan las huelgas de solidaridad? Yo la conozco cómo es en Suecia, porque allá está en la ley laboral, las leyes laborales allá las pactan entre los empresarios y los trabajadores desde hace 100 años y aparece la huelga solidaria. Los empresarios han querido quitarla, pero los trabajadores dicen que no. La huelga solidaria, por ejemplo, yo tengo un restaurante, hay el sindicato presenta el pliego, el dueño del restaurante no atiende la negociación, entonces el sindicato de la empresa de gaseosas no le lleva las gaseosas. El sindicato de las carnes no le lleva las carnes, el sindicato de las verduras, ¿no? Y pues entonces esa es la huelga solidaria, en el que prácticamente con estas acciones del resto de sindicatos, ese empresario que se niega a negociar, se le genera una parálisis de su empresa. Pero bueno, se puede dar porque obviamente hay la cantidad suficiente de organizaciones sindicales para poder atender la relación. De una vez, Oscar, les doy el dato. El 80% de los trabajadores suecos están afiliados a una organización sindical. Y el 90% de los trabajadores suecos está protegido por un acuerdo colectivo, lo que aquí en Colombia llamamos convención colectiva. Bueno, muy bien. Y lo último es un dato que también queremos marcar, porque la historia también se ha construido sobre pues estos hechos recientes, y es lo sucedido lamentablemente la semana pasada en Estados Unidos. 6 trabajadores oriundos de México, de Guatemala, de Salvador, de Honduras, fueron víctimas fatales en el accidente, pues en todo este tema que hubo con la caída del puente en el puerto de Baltimore. Pero esto es muy importante porque ha puesto en debate todo el tema de los altos riesgos a los que se enfrentan los trabajadores de la construcción en Estados Unidos, que además es un sector con altos niveles de informalidad, donde los trabajadores no son contratados directamente, etcétera, pero además donde el 40% de la fuerza laboral son latinos. Entonces, bueno, este es un debate importante que se está poniendo, que a propósito pues de esta lamentable circunstancia que se presentó. Y bueno, esto también es la historia del trabajo, estas cositas que van sucediendo y que nos están fijando temas importantes sobre la actualidad de los trabajadores y trabajadoras. Definitivamente no estamos en Dinamarca, estamos en Cundinamarca, y también lo vemos en las luchas obreras. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánta fortaleza nos falta para lograr esa solidaridad de la que nos estaba hablando Beto? Pero los datos que siempre nos da Beto nos ayudan también a comprender que estas luchas de los obreros del mundo
tienen siglos. Y además son Tienen continuos. muchos siglos. Y muchas y mirando nuestras luchas de hoy, parece que estuviéramos 200 años atrás. Parece no, yo creo que lo estamos. Perfecto, Exacto. perfecto. Bueno, y hoy en Junto a la Gente les presentamos las luchas de la semana. Y queremos empezar contándoles que la semana pasada se llevó a cabo la elección del rector de la Universidad Nacional de Colombia, y alrededor de esto pues ha habido una discusión en torno a la democracia y a la autonomía universitaria. Y pues resulta muy grave que, aunque la consulta no es vinculante para la elección del rector, una solicitud que hizo la comunidad universitaria era que se tuviera en cuenta la consulta y las voces de la comunidad universitaria de cara a la elección del rector. Y la otra lucha de la semana que queremos presentar en Tribuna Podcast es la lucha que sigue dando la gente de la costa caribe colombiana por las abusivas alzas de los servicios públicos, en especial la energía eléctrica. Nos acompaña acá en Tribuna Podcast Norman Alarcón, que es uno de los líderes más destacados en esta lucha por los servicios públicos en la costa, y que además adelantan una movilización bien importante para la semana que viene. Si bien es cierto que es importante que se haya reunido el presidente de la República, Gustavo Petro, con la bancada costeña, lo mismo que con algunos mandatarios de la región Caribe, las tres propuestas que realizó dejan mucho que desear porque no resuelven el problema tarifario a fondo y a corto plazo. En primer lugar, manifiesta el primer mandatario que hay que cambiar la fórmula, sobre todo en el punto de la generación eléctrica, cuando hay que tener en cuenta que toda la cadena de los eslabones eléctricos tienen exorbitantes tasas de rentabilidad y no solo la generación. En segundo lugar, el impulso a las comunidades energéticas con energías limpias. Esta es una solución a largo plazo que apenas están pensando a implementar. Y finalmente modificar la ley 142 del año 94, lo cual hay que mirar con lupa cuáles son las propuestas. No se ha tenido en cuenta aquí las causas de las altas tarifas eléctricas, sobre todo en la región Caribe. En primer lugar, la alta rentabilidad de toda la cadena eléctrica, que supera el 12%, cuando en la Unión Europea apenas llega al 5.8%. En segundo lugar, el régimen especial tarifario contra los costeños, en el cual nos cobran en las pérdidas eléctricas los hurtos y los fraudes, lo que no ocurre en el resto del país. Y la resolución de la CREC 101.028 de fines del año pasado, que nos clavó un nuevo aumento tarifario, recogiendo las opciones tarifarias desde la época de la pandemia. Requerimos soluciones a corto plazo para bajar las tarifas que estamos pagando en el Atlántico a 1.164 pesos el kilovatio, que es una tarifa impagable, la más alta del país. Y para el sector comercial y los estratos 5 y 6, que tienen una sobretasa del 20%, bordea el kilovatio hora los 1.500 pesos. Luchamos en la Liga Nacional de Usuarios con otras organizaciones por tarifas pagables. Tuve la oportunidad de conversar esta semana que termina con Norman Alarcón, y precisamente yo por lo menos me vine muy animado con esas batallas que se van a dar esta próxima semana, porque hay inclusive alcaldes de ciudades capitales de la costa que están respaldando esta movilización. Yo creo que más justo no puede haber, y es un hecho al que este gobierno tiene que pararle las suficientes bolas, independientemente de toda la carga de responsabilidades que pueda haber de los gobiernos anteriores. Pero además, Diógenes, que es un problema bien sentido de las comunidades, que es un problema que lleva muchos años tramitándose, que no se ha encontrado solución, y que recientemente también el gobierno ha incumplido con las citas, tanto con los alcaldes como con las organizaciones y la comunidad que está reclamando que se ponga freno al alza de los servicios. Así es.
Bueno, y llegamos al final de este nuevo episodio de Tribuna Podcast. Les agradecemos haber estado conectadas con nosotros en esta mañana del domingo. Por supuesto a Oscar, muchas gracias por quedarse hasta el final de la emisión. Diógenes, pues aquí nos estaremos encontrando semana a semana, y Pamela, fue todo un placer compartir esta mesa con ustedes. Muchas gracias a todos los que Feliz domingo. Feliz domingo.